¿Alguna vez has imaginado que unas vacaciones de ensueño podrían convertirse en una pesadilla? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron durante vacaciones. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre pensé que las vacaciones en la playa eran sinónimo de relajación, de días bajo el sol, con la arena cálida bajo los pies y el sonido del mar como música de fondo. Nunca imaginé que un simple viaje a la costa se convertiría en una pesadilla que me perseguiría por el resto de mi vida. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos alquilar una casa en una playa remota para pasar una semana juntos antes de que cada uno tomara su propio rumbo en la universidad. Habíamos pasado los últimos meses planeando este viaje, buscando el lugar perfecto donde podríamos desconectar de todo y disfrutar de la compañía del otro sin distracciones. La casa que encontramos en un sitio de alquileres en línea parecía ideal, una cabaña rústica situada en una pequeña bahía, lejos de la multitud y con acceso directo a la playa. La descripción prometía privacidad y una experiencia única en un entorno natural virgen. Nos pareció perfecto. Recuerdo que el viaje en coche fue largo y agotador. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa a medida que nos acercábamos a nuestro destino, con la vegetación cerrándose a nuestro alrededor como si intentara ocultar el camino. Cuando finalmente llegamos, el sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. La casa estaba tal y como la habíamos imaginado, pequeña, de madera desgastada por el tiempo, con un porche que daba directamente a la playa. No había otro edificio a la vista, solo nosotros y el océano. El primer día fue todo lo que habíamos esperado. Pasamos horas en la playa, nadando, jugando al vóley, y simplemente disfrutando del sol. La playa estaba completamente vacía, lo cual nos pareció un lujo. Esa noche, después de una barbacoa en el porche, nos quedamos conversando bajo las estrellas hasta que el cansancio nos venció. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Después de un día caluroso, el clima cambió repentinamente. El cielo se nubló y el viento comenzó a soplar con una fuerza inesperada. Decidimos resguardarnos en la casa, y mientras preparábamos la cena, escuchamos un sonido peculiar. Era un susurro, suave pero insistente, que parecía venir de fuera, como si alguien estuviera hablando entre dientes. Al principio, pensamos que era el viento entre los árboles, pero el sonido persistía incluso cuando el viento amainaba. ¿Lo escuchan?, preguntó Marta, una de mis amigas, con los ojos muy abiertos. Debe ser el viento, respondió Leo, el más escéptico del grupo, aunque su voz no sonaba tan segura como de costumbre. Decidimos no darle más importancia y seguimos con nuestra cena, aunque todos estábamos un poco tensos. El susurro no se detuvo, pero eventualmente nos acostumbramos a él, o al menos fingimos que lo hacíamos. Después de la cena, nos sentamos en la sala de estar a jugar a las cartas, intentando distraernos de esa sensación de inquietud que colgaba en el aire. Esa noche me desperté en medio de la oscuridad. Había un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor, intentando identificar lo que me había despertado, pero todo parecía normal. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Me levanté para ir al baño, y al pasar por el pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta de la casa estaba abierta. No del todo, pero lo suficiente como para que un rayo de luz de luna se filtrara por la rendija, iluminando el suelo de madera. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Al llegar a la puerta, la cerré lentamente, intentando no hacer ruido, y luego volví a mi habitación, donde permanecí despierto hasta el amanecer, incapaz de sacudirme la sensación de que algo, o alguien, había estado allí, observándonos. A la mañana siguiente, mencioné lo de la puerta durante el desayuno, pero nadie le dio mucha importancia. Todos lo atribuyeron a un descuido, a que alguien había olvidado cerrarla bien antes de irse a dormir. Pero yo sabía que la había cerrado bien antes de acostarme. Aún así, decidí no insistir, sin querer parecer paranoico.
El tercer día fue aún más inquietante. Después de pasar la mañana en la playa, decidimos explorar los alrededores. La bahía donde estábamos era hermosa, rodeada de acantilados y cubiertos de vegetación densa. Seguimos un sendero que subía por la ladera, esperando encontrar una buena vista del océano desde lo alto. La caminata fue más larga de lo que habíamos anticipado, y el bosque que rodeaba el sendero se volvía cada vez más denso, bloqueando la luz del sol y sumergiéndonos en una penumbra constante. Al cabo de un rato, el sendero comenzó a descender de nuevo, y finalmente llegamos a un claro que daba a una pequeña cala. La vista era impresionante, pero había algo en ese lugar que me puso los pelos de punta. El aire estaba inmóvil, y el silencio era tan profundo que parecía absorber todos los sonidos, incluso nuestras voces. Fue Marta quien lo vio primero. En la orilla de la cala, medio enterrado en la arena, había un objeto extraño. Nos acercamos con cautela, y pronto nos dimos cuenta de que era una especie de estatua, tallada en piedra, con formas y símbolos que ninguno de nosotros pudo identificar. Parecía antigua, muy antigua, como si hubiera estado allí durante siglos. Pero lo que más me perturbó fue su forma. Era humanoide, pero con proporciones que no parecían del todo correctas. La cabeza era demasiado grande, las extremidades largas y delgadas, y el rostro no tenía rostro. Solo una superficie lisa, como si el escultor hubiera decidido no darle expresión. «Esto es raro», murmuró Leo, mientras examinaba la estatua más de cerca. Nunca había visto algo así. Ninguno de nosotros sabía qué decir. El aire se sentía pesado, cargado de una energía que no podía identificar, pero que me hacía sentir extremadamente incómodo. «Deberíamos irnos», dijo Marta, su voz temblorosa. «No me gusta este lugar». Nadie protestó. Dimos media vuelta y volvimos por el sendero, esta vez en silencio. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que algo nos seguía, una presencia que acechaba desde las sombras, observándonos. Caminé más rápido, con el corazón latiendo a 1000 por hora, deseando desesperadamente salir de ese bosque. Cuando finalmente llegamos a la casa, el sol estaba comenzando a ponerse, y el cielo se estaba oscureciendo rápidamente. Decidimos no hablar sobre lo que habíamos encontrado en la cala, pero todos estábamos nerviosos, incapaces de relajarnos. Esa noche, el susurro volvió, más fuerte que antes. Parecía venir de todas partes a la vez, como si las paredes mismas de la casa estuvieran susurrando. Nos quedamos en la sala de estar, sin poder dormir, escuchando ese sonido inquietante que se filtraba por cada rincón. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos aterrorizados. De repente, hubo un golpe en la puerta, un sonido fuerte y seco que nos hizo saltar a todos. Miramos hacia la puerta, pero nadie se atrevió a moverse. El golpe se repitió, más insistente esta vez. Finalmente, Leo se levantó, armándose de valor, y se acercó a la puerta. La abrió lentamente, y todos contuvimos el aliento. No había nadie allí. Solo la oscuridad del exterior y el sonido del mar en la distancia. Leo cerró la puerta de un golpe, su rostro pálido como el de un cadáver. «No hay nadie», dijo, pero su voz temblaba. Nos miramos entre nosotros, tratando de entender lo que estaba pasando, pero no había ninguna explicación racional. El susurro no se detuvo, continuó durante toda la noche, hasta que finalmente, al amanecer, se desvaneció, dejándonos exhaustos y confundidos. El cuarto día fue el peor. Después de la noche anterior, todos estábamos al borde del colapso. Decidimos que habíamos tenido suficiente y que era hora de irnos. No importaba lo que habíamos pagado por la casa, nuestra seguridad era más importante. Comenzamos a empacar nuestras cosas, pero algo extraño sucedió. La puerta principal no se abría. Leo intentó con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movía, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Probamos con las ventanas, pero estaban selladas, atascadas de una manera que no tenía sentido. Era como si la casa misma no quisiera dejarnos ir. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Tratamos de mantener la calma, pero era imposible. El susurro volvió, más fuerte que nunca, llenando cada rincón de la casa con su insidioso sonido.
Era como si alguien, o algo, estuviera hablando justo detrás de nosotros, pero cuando nos girábamos, no había nada. Finalmente, Marta no pudo soportarlo más. Comenzó a golpear las paredes, gritando que nos dejaran salir. Pero su voz se ahogaba en ese susurro interminable. Intentamos romper una de las ventanas con una silla, pero el cristal no se rompía, ni siquiera se astillaba. Era como si no fuera vidrio en absoluto. Estábamos atrapados. La noche cayó, y con ella, el susurro alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Ahora era más que un sonido, era una presencia, algo tangible que llenaba la casa con su malicia. Sentí como si la casa estuviera viva, respirando, y que nosotros éramos su presa. Fue entonces cuando vimos las sombras. Se movían por las paredes, contornos oscuros que no pertenecían a ningún objeto en la habitación. Eran figuras humanoides, pero distorsionadas, como la estatua que habíamos encontrado en la cala. Las sombras parecían acecharnos, acercándose cada vez más, hasta que estaban casi sobre nosotros. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta y me acurruqué en un rincón, con la esperanza de que todo terminara. Pero el susurro seguía ahí, llenando mi mente, volviéndome loco. Sentía que me estaba perdiendo, que mi cordura se desmoronaba con cada segundo que pasaba. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente, el susurro comenzó a desvanecerse. Me atreví a abrir los ojos, para mi sorpresa, la puerta de la habitación estaba abierta. Salí con cautela, esperando ver a mis amigos, pero la casa estaba vacía. No había rastro de Leo, Marta o los demás. La puerta principal estaba ahora entreabierta, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Con el corazón en la garganta, salí de la casa y corrí hacia la playa. El sol estaba saliendo, y la luz del día comenzaba a disipar la oscuridad que nos había envuelto durante toda la noche. Llegué a la orilla y me detuve, jadeando por el esfuerzo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba solo. No había huellas en la arena, ni señales de mis amigos. Era como si hubieran desaparecido, tragados por la oscuridad. Desesperado, volví a la casa, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada de nuevo, y todo estaba en silencio. Intenté abrirla, pero estaba sellada, como si nunca hubiera estado allí. Al final, lo único que pude hacer fue caminar hasta la carretera y esperar a que alguien pasara. Eventualmente, un coche se detuvo y me llevó al pueblo más cercano, donde traté de explicar lo que había sucedido. Pero nadie me creyó. Dijeron que la casa no existía, que no había ninguna playa en ese lugar. Me miraron como si estuviera loco. Y tal vez lo estaba. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese susurro, llamándome, recordándome lo que ocurrió en esa playa desierta. Y sé que, donde quiera que estén mis amigos, nunca los volveré a ver. Porque la playa se los llevó, y ahora, me está esperando a mí. Las vacaciones de verano siempre habían sido mi momento favorito del año. Después de meses de exámenes y tareas, la idea de una semana de descanso en la playa era como un bálsamo para el alma. Este año, mi mejor amigo, Lucas, y yo habíamos convencido a nuestros padres de dejarnos ir solos a una pequeña cabaña en la costa que la familia de Lucas poseía. Se encontraba en un lugar alejado, un pequeño pueblo costero llamado Playa Escondida. El nombre nos pareció perfecto para una aventura lejos del bullicio de la ciudad. Nos costó bastante trabajo llegar hasta allí. El camino estaba lleno de curvas y bordeaba precipicios que caían directamente al mar. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más salado y el sonido de las olas rompía el silencio, envolviéndonos en un sentimiento de libertad. Lucas manejaba mientras yo ajustaba la radio, buscando alguna estación que no estuviera llena de estática. Finalmente, dimos con una canción vieja, de esas que nuestras madres solían escuchar. El ritmo relajado parecía sincronizarse con la cadencia del mar. Llegamos al pueblo al atardecer. Playa Escondida era más pequeño de lo que imaginaba. No había turistas, solo unos cuantos lugareños que nos observaron con curiosidad mientras conducíamos lentamente por las calles estrechas. La cabaña de Lucas estaba un poco apartada, justo en la orilla del mar,
lo que la hacía aún más atractiva. Era una construcción rústica, de madera oscura, con una terraza que daba directamente a la playa. Desde la terraza se podía escuchar el constante murmullo del océano, algo que me pareció inmediatamente hipnótico. ¿Qué te parece?, me preguntó Lucas con una sonrisa, mientras aparcábamos. Es perfecto, respondí, sintiendo que la tensión de todo el año se disipaba en ese mismo instante. No tardamos mucho en instalarnos. La cabaña tenía todo lo que necesitábamos, una pequeña cocina, una sala con un viejo televisor que dudaba mucho que fuéramos a usar, y 2 habitaciones. Mi habitación daba al mar, y desde la ventana podía ver las olas acariciando la orilla, mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte. Deberíamos ir a explorar, sugerí después de dejar mi maleta en la cama. Lucas, que ya estaba desenrollando su toalla de playa, asintió emocionado. Caminamos por la playa, disfrutando de la sensación de la arena tibia bajo nuestros pies. La playa estaba prácticamente vacía, salvo por un par de figuras a lo lejos. Parecía que teníamos todo el lugar para nosotros. Es como tener nuestra propia isla privada, dijo Lucas, mientras lanzaba una piedra al mar, viéndola saltar 3 veces antes de hundirse. Asentí, aunque algo en la escena me puso un poco nervioso. Quizás era el hecho de que la playa estaba demasiado desierta, o tal vez era la forma en que el viento parecía susurrar en nuestros oídos, como si estuviera tratando de decirnos algo que no alcanzábamos a comprender. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la terraza con un par de cervezas que Lucas había traído a escondidas. El aire estaba fresco, y la oscuridad era tan densa que apenas podíamos ver más allá de un par de metros. ¿Te has dado cuenta de que no hemos visto a nadie más desde que llegamos?, pregunté, rompiendo el silencio. Lucas se encogió de hombros. Es temporada baja, supongo. Eso es lo mejor, ¿no? No hay nadie que nos moleste. Sí, supongo que tienes razón, respondí, aunque no podía sacudirme la extraña sensación de estar siendo observado. Antes de irnos a dormir, Lucas sugirió que nos levantáramos temprano para ver el amanecer. No me importaba madrugar, así que estuve de acuerdo. Sin embargo, esa noche me costó mucho conciliar el sueño. El sonido del mar, que al principio había sido relajante, ahora parecía tener un tono más siniestro, como si algo estuviera arrastrándose bajo las olas. Finalmente, el cansancio me venció, y caí en un sueño inquieto lleno de imágenes difusas y oscuras. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo rápidamente. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero podía ver la silueta de las olas a través de la ventana. Me levanté para beber un vaso de agua, tratando de calmar mis nervios. Mientras estaba en la cocina, escuché un ruido afuera. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché de nuevo. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la arena. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Todo estaba oscuro y en silencio. Decidí que solo era mi imaginación, tal vez provocada por la extraña atmósfera del lugar. Volví a la cama, tratando de convencerme de que no había nada de qué preocuparse. El amanecer fue espectacular. El cielo se llenó de colores cálidos, y las primeras luces del sol se reflejaron en el agua, creando un efecto dorado que hacía que todo pareciera mágico. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en el recuerdo de la noche anterior. ¿Dormiste bien?, me preguntó Lucas mientras preparaba café. Más o menos, respondí. Creo que escuché algo anoche, como si alguien estuviera afuera. Lucas se rió. Seguramente solo era el viento. Este lugar es un poco raro, pero eso es lo que lo hace genial. Sí, tal vez, respondí, tratando de no sonar tan preocupado como me sentía. Decidimos pasar el día explorando los alrededores. Caminamos por la playa durante horas, recogiendo conchas y tomando fotos. La mayoría de las casas en la zona parecían deshabitadas, lo que aumentaba la sensación de aislamiento. Deberíamos haber traído más gente, sugerí en algún momento. Este lugar es genial, pero se siente un poco solitario. Lucas me miró con una sonrisa burlona. ¿Te estás asustando, viejo?
Pensé que te gustaban las historias de terror. Me reí, aunque no de todo corazón. No es eso. Solo, no sé, hay algo raro en este lugar. No seas paranoico, dijo Lucas, sacudiendo la cabeza. Es solo una playa tranquila. Relájate. Decidí seguir su consejo y tratar de disfrutar del día. Volvimos a la cabaña al atardecer, agotados pero contentos. Después de cenar, Lucas sugirió que fuéramos a dar un paseo nocturno por la playa. Tal vez podríamos hacer una fogata, dijo. Tengo algunas cerillas en mi mochila. Me pareció una buena idea, así que lo acompañé. La noche estaba más oscura que la anterior, y el viento había aumentado, haciendo que las olas rompieran con más fuerza contra la orilla. Mientras caminábamos, noté algo extraño en la arena. Parecía haber marcas, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. ¿Ves eso?, le pregunté a Lucas, señalando las marcas. Lucas se agachó para inspeccionarlas. Debe ser alguna red o algo que dejó un pescador, sugirió, aunque su voz sonaba menos segura que de costumbre. No lo sé, respondí. No parece algo normal. Además, no hemos visto a nadie por aquí. Tal vez lo hicieron durante la noche, dijo Lucas, aunque ahora su tono era más defensivo que tranquilizador. Continuamos caminando, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Finalmente, encontramos un buen lugar para hacer la fogata, cerca de unas rocas que nos protegían del viento. Lucas encendió las cerillas, y pronto el fuego crepitó, lanzando sombras danzantes sobre la arena. Nos sentamos en silencio, mirando las llamas. Algo en la oscuridad más allá de la fogata parecía pulsar, como si estuviera vivo. De repente, un sonido rompió el silencio, un gruñido bajo y profundo que parecía provenir de debajo de la arena. ¿Qué fue eso?, pregunté, poniéndome de pie de un salto. Lucas me miró, visiblemente nervioso. No lo sé. Quizás algún animal. ¿Qué tipo de animal hace ese ruido? Antes de que pudiera responder, el sonido se repitió, esta vez más cerca. Era un gruñido gutural, como si algo muy grande estuviera enterrado justo bajo nuestros pies. Vamos, vámonos de aquí, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Lucas no discutió. Apagó la fogata rápidamente, y comenzamos a caminar de regreso a la cabaña, esta vez con más prisa. Pero mientras avanzábamos, el ruido continuó, siguiéndonos, como si algo invisible se estuviera arrastrando justo detrás de nosotros. De repente, Lucas tropezó y cayó al suelo. Cuando me incliné para ayudarlo, vi lo que lo había hecho caer. Una mano humana, emergía de la arena, agarrando su pierna con fuerza. Lucas, grité, tirando de él con todas mis fuerzas. La mano era fría y fuerte, y no importaba cuánto tirara, no lograba liberarlo. Lucas gritaba, luchando por liberarse, pero la mano lo arrastraba hacia abajo, hacia la arena. Desesperado, agarré una roca y golpeé la mano con todas mis fuerzas. Sentí que algo se rompía bajo la piel, y finalmente, la mano soltó a Lucas, desapareciendo bajo la arena. Sin perder tiempo, ayudé a Lucas a levantarse, y corrimos hacia la cabaña, sin mirar atrás. Cerramos la puerta de un portazo, jadeando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lucas estaba pálido, con la mirada perdida en algún punto de la pared. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. No lo sé, murmuró Lucas, todavía en estado de shock. Era como una mano, pero no era humana. No del todo. Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que había ocurrido. Afuera, el viento aullaba, y el sonido de las olas se mezclaba con lo que ahora me parecía un susurro, como si la playa misma estuviera viva, conspirando en nuestra contra. Tenemos que irnos de aquí, dije finalmente. Ahora mismo. Lucas asintió, y comenzamos a empacar nuestras cosas lo más rápido que pudimos. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, escuchamos un golpe en la puerta. Un golpe fuerte, que resonó por toda la cabaña. Nos congelamos. Nadie había pasado por allí en días, y la idea de que alguien estuviera afuera, en medio de la noche, era aterradora. ¿Quién es?,
grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte esta vez. «Déjanos en paz», gritó Lucas, retrocediendo hasta chocar con la pared. El golpe se repitió una y otra vez, como si algo estuviera tratando de derribar la puerta. Nos miramos, sabiendo que no podíamos quedarnos allí. No teníamos otra opción que salir corriendo y enfrentar lo que fuera que estaba afuera. «Vamos a la camioneta», dije en voz baja. «Nos subimos y no nos detenemos hasta estar muy lejos de aquí». Lucas asintió, y lentamente nos dirigimos hacia la puerta. Tomé un cuchillo de la cocina, aunque sabía que sería inútil contra lo que fuera que estuviera allá afuera. Respiramos hondo, y abrí la puerta de golpe. Las vacaciones de verano en la playa siempre habían sido la parte más esperada del año. Después de meses de estrés en la universidad, un poco de sol y arena era justo lo que necesitaba. Así que cuando mi amiga Marta me invitó a pasar una semana en la casa de su familia, situada en una pequeña y apartada playa al sur del país, no lo pensé dos veces antes de aceptar. El viaje en coche fue largo, pero el paisaje costero que nos acompañó durante las últimas horas compensó el cansancio. Al llegar, la casa me impresionó. Era una construcción antigua, pero bien mantenida, con un aire rústico que encajaba perfectamente con el entorno. Estaba situada justo al borde del acantilado, con una vista panorámica del océano que me dejó sin aliento. «¿Qué te parece?», preguntó Marta, sonriendo al ver mi expresión. «Es increíble», respondí, asombrada. «No puedo creer que tu familia tenga una casa como esta». «Mi abuelo la construyó hace años», dijo con un tono que me pareció un poco extraño. «Siempre hemos venido aquí en verano, pero hacía tiempo que no lo hacía». Algo en su tono me hizo sentir una ligera incomodidad, pero lo atribuí al cansancio del viaje. Marta siempre había sido un poco reservada, especialmente cuando se trataba de su familia. Decidí no darle demasiada importancia y concentrarme en disfrutar de la semana que teníamos por delante. El primer día fue perfecto. Nos levantamos temprano para disfrutar del amanecer, y después de un rápido desayuno, bajamos a la playa. La arena era blanca y suave bajo nuestros pies, y el agua, aunque fría, tenía un tono turquesa que invitaba a sumergirse. Pasamos horas nadando y tomando el sol, y por un momento, todas las preocupaciones parecieron desvanecerse. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, regresamos a la casa para almorzar. Marta preparó unos sándwiches y los comimos en la terraza, disfrutando de la vista. Mientras comíamos, noté que había algo en el horizonte, una especie de sombra oscura que se movía lentamente sobre el agua. ¿Ves eso?, le pregunté a Marta, señalando hacia el mar. Ella se giró para mirar, pero después de unos segundos, se encogió de hombros. «Probablemente sea un banco de algas o algo así», dijo, restándole importancia. Pero la sombra seguía allí, moviéndose de manera extraña, como si fuera algo vivo, pero a una escala que no podía comprender. Decidí no insistir, aunque la imagen quedó grabada en mi mente. Esa noche, después de una cena ligera, Marta sugirió que fuéramos a dar un paseo por la playa. La idea me pareció genial, así que nos pusimos unas chaquetas y salimos al anochecer. El aire estaba fresco, y el sonido de las olas rompía el silencio de la noche. Caminamos en silencio durante un rato, escuchando el mar y el crujido de la arena bajo nuestros pies. El cielo estaba despejado, permitiendo que la luz de la luna iluminara nuestro camino. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la sombra en el agua. Pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Parecía seguirnos a lo largo de la costa, deslizándose sobre la superficie del agua de manera antinatural. «Marta, está ahí otra vez», dije, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Marta se detuvo y miró hacia donde yo señalaba. Por un momento, sus ojos se entrecerraron como si estuviera tratando de discernir algo en la oscuridad, pero luego sacudió la cabeza. «No veo nada», dijo con un tono de voz tenso. «Tal vez deberíamos volver a la casa». Algo en su voz me puso en alerta, pero no insistí. Caminamos de regreso en silencio, y aunque intenté ignorar la sombra, no podía dejar de pensar en ella.
Esa noche, me costó mucho conciliar el sueño. La habitación en la que me hospedaba era acogedora, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. Las ventanas de mi cuarto daban al mar, y en algún momento de la noche, cuando el sueño finalmente comenzó a vencerme, me desperté por un ruido. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se deslizara sobre la arena. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Regresé a la cama, y tras un rato de dar vueltas, finalmente caí en un sueño ligero y agitado. A la mañana siguiente, Marta parecía más reservada de lo habitual. Traté de entablar conversación durante el desayuno, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Decidí no presionarla, después de todo, también necesitaba un descanso y quizás solo estaba cansada. Sin embargo, el día transcurrió de manera extraña. Mientras Marta y yo paseábamos por la playa, noté que la sombra no había desaparecido. Estaba allí, moviéndose lentamente, acechando bajo las aguas como un depredador al acecho. Al caer la tarde, la inquietud que había sentido la noche anterior comenzó a intensificarse. Era como si algo invisible y siniestro estuviera rondando, esperando el momento adecuado para revelarse. Intenté hablar con Marta sobre lo que estaba sintiendo, pero ella parecía distante, casi como si estuviera en otro lugar. «Marta, ¿hay algo que no me estás contando?», le pregunté finalmente, cuando ya no pude soportar más la tensión. Marta se detuvo, su rostro pálido y sus ojos fijos en el horizonte. «Hay algo que debería haberte dicho antes de venir aquí», comenzó, con la voz apenas un susurro. «Esta playa no es normal». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?». Ella tragó saliva, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. «Hace muchos años, antes de que mi abuelo construyera la casa, esta playa era un lugar de culto para una secta antigua. Adoraban algo que vivía en el mar, algo que, según las leyendas, les concedía poder y protección a cambio de sacrificios. Nadie sabe exactamente qué pasó con ellos, pero mi abuelo siempre decía que el mal nunca desaparece del todo, solo espera a ser despertado». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Crees que esa sombra?». «No lo sé», me interrumpió. «Pero he sentido su presencia desde que llegamos. Y no está aquí por casualidad». Esa noche, después de nuestra inquietante conversación, decidimos no volver a la playa. Marta estaba visiblemente nerviosa, y aunque intenté mantener la calma, la atmósfera en la casa era sofocante. Era como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de la oscuridad que acechaba afuera. Intenté distraerme leyendo un libro, pero no podía concentrarme. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme, y finalmente, decidí irme a la cama temprano, esperando que el sueño me liberara de la ansiedad. Sin embargo, no fue así. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me despertó el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. Me incorporé de un salto, con el corazón latiendo a toda velocidad, y vi a Marta de pie en el umbral, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. «Marta, ¿qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Pero ella no respondió. En su lugar, comenzó a caminar hacia mí, sus movimientos rígidos, casi mecánicos. Algo en su expresión me aterrorizó. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. «Marta», comencé a decir, pero no pude continuar. Un frío intenso me envolvió, y antes de que pudiera reaccionar, ella se lanzó sobre mí, sus manos rodeando mi cuello con una fuerza que no parecía natural. Luché por liberarme, pero era como si Marta ya no fuera ella misma. Sus ojos, esos ojos que una vez habían sido amables y cálidos, ahora eran pozos de oscuridad. Sentí como la vida se me escapaba mientras sus manos apretaban con fuerza, y justo cuando pensé que todo había terminado, la escuché murmurar algo. «Debes despertar, ellos vienen por ti». Con un último esfuerzo desesperado, logré empujarla y ella cayó al suelo, pero cuando me acerqué para ver si estaba bien, su cuerpo se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Temblando, corrí hacia la puerta y salí de la habitación. La casa estaba en silencio,
pero algo me decía que no estaba sola. Bajé las escaleras con cautela, escuchando cada crujido de la madera bajo mis pies. Tenía que encontrar a Marta, la verdadera Marta, y salir de allí cuanto antes. Al llegar al salón, la vi de pie junto a la ventana, mirando fijamente hacia el mar. Me acerqué con cautela, llamándola por su nombre, pero no respondió. Cuando finalmente me coloqué a su lado, vi lo que ella estaba mirando. La sombra, esa maldita sombra, estaba más cerca que nunca, apenas a unos metros de la orilla. Y en su centro, algo comenzó a emerger. Era una figura alta, deforme, con extremidades alargadas y una piel pálida y húmeda que brillaba bajo la luz de la luna. No tenía rostro, solo una oscura cavidad donde deberían estar los ojos y la boca. Cada paso que daba hacia la orilla hacía que el aire a nuestro alrededor se volviera más denso, más irrespirable. «Tenemos que salir de aquí», dije, agarrando a Marta por el brazo. Pero ella no se movió. Estaba como hipnotizada, su mirada fija en la criatura que ahora estaba completamente fuera del agua. Desesperada, la sacudí, intentando que reaccionara, pero era como si ya no pudiera escucharme. La criatura comenzó a avanzar hacia la casa, sus pasos lentos pero seguros, y con cada paso, sentía como mi fuerza me abandonaba. No podía dejar que nos atrapara, no después de todo lo que habíamos pasado. Con un último esfuerzo, logré arrastrar a Marta hacia la puerta principal, y al salir al exterior, el aire fresco de la noche me devolvió algo de energía. Nos dirigimos al coche, y sin mirar atrás, lo encendí y pisé el acelerador a fondo. Manejé sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, el cansancio me obligó a detenerme. Estábamos en una pequeña carretera secundaria, lejos de la playa y de esa maldita casa. Miré a Marta, que ahora parecía haber recobrado la conciencia, aunque su expresión seguía siendo de terror absoluto. ¿Qué era eso?, susurré, incapaz de procesar lo que había sucedido. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo sé, pero no era humano. Nos quedamos en silencio durante un rato, intentando asimilar lo ocurrido. Sabíamos que no podíamos regresar a la casa, y aunque no habíamos visto a la criatura durante el trayecto, una parte de mí sentía que no nos habíamos librado de ella por completo. Finalmente, decidimos seguir conduciendo hasta encontrar un lugar seguro, algún pueblo donde pudiéramos pedir ayuda y tal vez tratar de entender qué demonios había pasado. Pero mientras encendía el motor nuevamente, vi algo por el rabillo del ojo. Era solo una sombra, pero esta vez no estaba en el agua. Estaba en el asiento trasero del coche. Grité, y el coche derrapó mientras intentaba controlarlo. Pero cuando giré para ver qué era, la sombra había desaparecido. Marta me miró, asustada, pero no dijo nada. Sabía que había visto lo mismo que yo. Sin más opción, continuamos conduciendo, sabiendo que, aunque habíamos escapado de la playa, algo mucho peor nos estaba siguiendo. Algo que no podíamos ver, pero que sentíamos cada vez más cerca, como si nuestras almas estuvieran marcadas por esa maldición que habíamos desenterrado. Esa noche, cuando finalmente encontramos un pequeño motel donde refugiarnos, cerré todas las puertas y ventanas, pero no pude dormir. Cada sonido me hacía pensar que la sombra estaba allí, acechándonos, esperando el momento perfecto para atacar. Y así, con los primeros rayos de sol asomándose en el horizonte, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Porque aunque habíamos escapado de la playa, había algo que no podíamos dejar atrás. Algo que nos seguiría hasta el fin de nuestros días. Marta y yo nunca volvimos a hablar de lo que sucedió en esas vacaciones. Intentamos retomar nuestras vidas, pero la sombra siempre estaba allí, en el borde de nuestra visión, un recordatorio constante de que habíamos visto algo que no debíamos. Sabíamos que tarde o temprano, nos alcanzaría. Y así fue. Porque al final, no importa cuánto corras, no puedes escapar de la oscuridad que llevas dentro. Nunca me han gustado las multitudes, pero ese verano decidí que era momento de cambiar. Mi mejor amiga, Carla, había insistido en un viaje a la playa con un grupo de amigos, y después de un año entero de encierro y rutinas, acepté. Siempre había sido más de la montaña,
donde el aire es fresco y los caminos son solitarios, pero algo en mí clamaba por romper con la monotonía, y quizás, descubrir algo nuevo. Llegamos un viernes por la mañana. La casa que habíamos alquilado estaba justo frente a una playa apartada, un pequeño lujo que Carla se había dado el capricho de conseguir. La arena era blanca y el mar, de un azul profundo, prometía días de sol y descanso. Todo parecía perfecto. El primer día transcurrió como cualquier otro en la playa. Nos instalamos, extendimos nuestras toallas, y dejamos que el sol hiciera su magia mientras las olas susurraban una melodía que solo las vacaciones pueden ofrecer. Carla y los demás chapoteaban en el agua, riendo y gritando como niños, mientras yo me mantenía en la orilla, observando con una mezcla de envidia y desconcierto. Siempre he tenido una relación tensa con el mar. No es que no sepa nadar, pero hay algo en la inmensidad del océano que me pone nerviosa. Sin embargo, esa tarde, animada por el entusiasmo del grupo, me acerqué al agua. El sol estaba a punto de ocultarse y las olas eran suaves, casi invitadoras. Entré lentamente, sintiendo el agua fría subir por mis piernas. Me detuve cuando el agua me llegó a la cintura, respirando profundamente para calmar los nervios. Observé cómo el sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, y por un momento, sentí una extraña paz. Pero entonces lo sentí. Una corriente fría, casi helada, envolvió mis piernas. Miré a mi alrededor, pero no había nada inusual. Los demás estaban más lejos, riendo y gritando, sin percatarse de mi inquietud. Intenté ignorarlo, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero la corriente se hizo más fuerte. Sentí como si algo tirara de mí, como si el mar me estuviera invitando a adentrarme más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi columna. Algo no estaba bien. Decidí darme la vuelta y regresar a la orilla, pero al dar el primer paso, mi pie se hundió en algo blando. No era arena. No era barro. Era algo más, algo que no debería estar allí. Intenté liberar mi pie, pero era como si algo lo estuviera sosteniendo. Un pánico irracional me invadió, y empecé a tirar con todas mis fuerzas. Finalmente, logré soltarme y corrí hacia la orilla, tropezando con las olas que ahora parecían burlarse de mí. Nadie notó mi pánico. Carla y los demás seguían sumergidos en su propio mundo, ajenos a lo que acababa de experimentar. Me envolví en una toalla, temblando, y traté de calmarme. Me repetí una y otra vez que solo había sido mi imaginación, que tal vez había pisado alguna planta marina o una piedra cubierta de algas. Pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta en la sala de estar, mirando por la ventana hacia la playa. La luna brillaba sobre el mar, haciendo que la superficie pareciera de plata. Sin embargo, debajo de esa belleza, sentía que algo acechaba. Algo que había sentido cuando mi pie se hundió en el agua. El segundo día comenzó con la misma energía. Desayunamos juntos, riendo y planeando cómo pasar el día. Carla sugirió explorar una cala cercana que había descubierto en un blog de viajes. Según el artículo, la cala era pequeña y estaba rodeada de acantilados, lo que la hacía perfecta para quienes buscaban privacidad. La caminata fue larga, pero al llegar, la vista era impresionante. La cala estaba completamente desierta, como prometía el blog. El agua era cristalina, y los acantilados ofrecían una sombra refrescante. Decidimos pasar allí el resto del día. A medida que avanzaba la tarde, mis amigos se dispersaron. Algunos se quedaron en la playa, otros exploraron las cuevas que se escondían entre los acantilados. Yo me acerqué al agua, observando cómo las olas acariciaban las rocas. La marea había bajado, dejando al descubierto una serie de piscinas naturales. Decidí explorar una de las piscinas más grandes. El agua era sorprendentemente clara, y podía ver el fondo sin problemas. Sin embargo, al acercarme, noté algo extraño. Había algo en el fondo, algo que no pertenecía allí. Parecía un trozo de metal oxidado, cubierto de algas. Me incliné para observar mejor, tratando de identificar qué podría ser.
Fue entonces cuando lo vi moverse. Retrocedí, sorprendida. El metal se agitó y un par de ojos me miraron desde el fondo de la piscina. Eran pequeños, brillantes y llenos de una inteligencia que no era humana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era eso? ¿Un animal? No podía ser. Ningún animal marino tenía ojos así, tan conscientes. Sentí como la adrenalina inundaba mi cuerpo. Tenía que irme de allí, pero algo en esos ojos me mantenía clavada en el lugar. Y entonces lo sentí de nuevo. Esa corriente fría. Solo que esta vez no estaba en el mar. Estaba en la piscina, envolviendo mis piernas, subiendo lentamente por mi cuerpo. El miedo me paralizó, y por un momento, no supe qué hacer. El agua comenzó a moverse a mi alrededor, creando pequeños remolinos que tiraban de mí. Intenté retroceder, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Los ojos en el fondo de la piscina seguían observándome, sin pestañear, sin moverse. Solo mirándome. Con un esfuerzo sobrehumano, logré soltarme y corrí hacia la playa, gritando el nombre de Carla. Mis amigos me miraron, sorprendidos por mi pánico, pero yo no podía explicarlo. ¿Cómo podría? ¿Cómo podía contarles que había algo en el agua, algo que me estaba esperando? Esa noche, mientras todos dormían, no pude dejar de pensar en esos ojos. Sentía que me observaban incluso ahora, desde la oscuridad, acechando, esperando. El tercer día, mis nervios estaban al límite. Carla notó mi inquietud y me llevó a un lado, lejos de los demás. ¿Qué te pasa?, me preguntó, con genuina preocupación. Intenté explicarle lo que había sentido, lo que había visto, pero sonaba tan ridículo cuando lo decía en voz alta. Carla me miró con escepticismo, pero decidió que, quizás, necesitaba un descanso de la playa. Sugerimos ir a un pequeño pueblo cercano y explorar sus tiendas y cafeterías. Pasamos la mañana paseando por las estrechas calles empedradas, disfrutando de la arquitectura antigua y de la tranquilidad del lugar. Me sentí un poco más relajada, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía ocultar algo que solo yo podía ver. Después de almorzar, nos dirigimos a una tienda de recuerdos. Carla y los demás estaban ocupados revisando postales y souvenirs, cuando me encontré con una pequeña librería en la parte trasera de la tienda. Siempre había sido una amante de los libros, y decidí echar un vistazo. La librería era pequeña, apenas un par de estanterías repletas de libros viejos y polvorientos. Mientras recorría los estantes, uno de los libros llamó mi atención. Era un volumen grueso, encuadernado en cuero, sin título en la portada. Lo saqué del estante y lo abrí, solo para encontrar páginas llenas de notas escritas a mano. Las notas estaban en una caligrafía antigua, pero pude descifrar algunas palabras. Hablaban de la playa, de la misma cala que habíamos visitado el día anterior. Había descripciones de avistamientos de criaturas en el agua, de corrientes frías que atrapaban a los nadadores, de ojos brillantes que observaban desde las profundidades. Sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor. Lo que estaba leyendo coincidía con lo que había experimentado. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas, encontrando más y más descripciones de encuentros extraños. Pero lo que realmente me heló la sangre fue un dibujo en una de las últimas páginas. Era una representación de lo que parecía una criatura marina, pero no como cualquier animal que hubiera visto antes. Era un ser humanoide, con una piel viscosa y ojos pequeños y brillantes, idénticos a los que había visto en la piscina natural. Y debajo del dibujo, una nota en letras grandes. Nunca te alejes demasiado de la orilla. El libro se me cayó de las manos. Sentía que el corazón me latía en los oídos, y el mundo a mi alrededor se desvanecía. Tenía que irme de allí. Salí de la tienda casi corriendo, sin decirle nada a Carla ni a los demás. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos observándome desde la oscuridad, y sentía la corriente fría arrastrándome hacia el abismo. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, que mi mente estaba jugando trucos, pero no podía ignorar lo que había visto.
El cuarto día, mis amigos decidieron regresar a la cala. Intenté excusarme, pero Carla insistió en que me uniría a ellos. No quería parecer una cobarde, así que finalmente cedí, aunque mi estómago estaba en un nudo. Llegamos a la cala, como el día anterior, estaba completamente desierta. Carla y los demás se apresuraron a meterse en el agua, pero yo me quedé en la orilla, observando. Sentía que algo estaba mal, que algo estaba esperando. Después de un rato, decidí enfrentar mis miedos y me acerqué a la piscina natural donde había visto los ojos. Me arrodillé junto al agua y miré hacia el fondo, esperando ver el trozo de metal oxidado. Pero no había nada. Respiré aliviada, pensando que tal vez había imaginado todo. Pero entonces, una sombra se movió debajo de mí. Salté hacia atrás, aterrorizada, y vi cómo la sombra se deslizaba hacia el mar. Sentí la corriente fría de nuevo, envolviendo mis pies, subiendo por mis piernas. Era como si el agua misma estuviera viva, como si estuviera intentando atraparme. Corrí hacia la playa, gritando por ayuda. Carla y los demás corrieron hacia mí, preocupados, pero cuando intenté explicarles lo que había sucedido, solo recibí miradas incrédulas. Finalmente, decidieron que ya era suficiente playa por un día, y volvimos a la casa. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era un susurro, un murmullo que provenía de fuera. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, mirando hacia la playa. La luna estaba alta en el cielo, y el mar estaba en calma. Pero el susurro continuaba. Abrí la ventana para escuchar mejor, y lo que oí me heló la sangre. No era el viento. No era el sonido del mar. Era una voz, susurrando mi nombre. Retrocedí, aterrorizada, y cerré la ventana de golpe. Mi corazón latía desbocado, y sentía que me faltaba el aire. Tenía que salir de allí, tenía que escapar. A la mañana siguiente, insistí en que volviéramos a casa. No les di una razón, solo dije que no me sentía bien. Carla trató de convencerme de quedarme, de que solo era el estrés o el cansancio, pero estaba decidida. Empaqué mis cosas rápidamente, antes de que pudiera cambiar de opinión, nos subimos al coche y comenzamos el viaje de regreso. Sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad mientras nos alejábamos de la playa. Pero en el fondo, sabía que no estaba a salvo. Algo me había visto, algo había fijado su mirada en mí. Las primeras noches en casa fueron tranquilas. Intenté convencerme de que todo había sido una serie de coincidencias, que mi mente había exagerado las cosas. Pero entonces, una noche, lo escuché de nuevo. Era ese susurro, esa voz que provenía de la oscuridad, llamándome por mi nombre. Ahora sé que no importa dónde esté. No importa cuán lejos me aleje de la playa. Porque lo que sea que me encontró bajo la superficie no se ha ido. Está aquí, esperando, acechando. Y sé que algún día vendrá a por mí. El verano había llegado como una explosión de luz después de un invierno interminable. Mis amigos y yo habíamos planeado estas vacaciones durante meses, fantaseando con la idea de pasar días interminables bajo el sol, bebiendo refrescos fríos, y noches acurrucados junto a una hoguera, contando historias de fantasmas que no asustarían a nadie. Tenía 17 años y este iba a ser mi primer viaje sin la supervisión de un adulto. Éramos solo nosotros cuatro, Hugo, el payaso del grupo, Clara, siempre la voz de la razón, Marcos, el tipo callado pero que decía lo justo para hacernos reír, y yo, Lucía, la que había organizado todo. Llegamos a la playa al atardecer. El lugar era perfecto, casi sacado de una postal. La arena blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y las olas del mar rompían suavemente en la orilla. Al fondo, un bosque de pinos se alzaba como una barrera natural entre la playa y el resto del mundo. Era un lugar apartado, conocido solo por algunos lugareños, y según nos dijeron, prácticamente desierto fuera de la temporada alta. Instalamos nuestras tiendas de campaña cerca del bosque, lo suficientemente lejos de la orilla para evitar la marea alta, pero lo bastante cerca para escuchar el murmullo del mar mientras dormíamos. Encendimos una fogata, como habíamos previsto,
comenzamos a contar historias de terror. Era lo que se esperaba en una noche como esa, con el crepitar de la leña y el sonido de las olas como fondo. ¿Han escuchado la historia de La sombra de la playa?, preguntó Marcos, rompiendo su habitual silencio. Todos negamos con la cabeza, curiosos. Marcos no solía hablar mucho, y cuando lo hacía, solía ser para contar algo interesante. Dicen que hace muchos años, una familia vino de vacaciones a esta playa, comenzó. Eran los primeros en la temporada, igual que nosotros. El lugar era aún más remoto entonces, sin señal de teléfonos, ni electricidad. Tenían una hija pequeña, de unos 8 años. Una tarde, después de haber estado nadando, la niña desapareció. La buscaron por todas partes, en el bosque, en el mar, pero no la encontraron. Al día siguiente, la encontraron tendida en la arena, justo aquí, en esta playa. Hugo soltó una carcajada, rompiendo la tensión que comenzaba a formarse. Vaya historia, Marcos. ¿Qué pasó después? ¿Resucitó y comenzó a perseguir a los turistas? No es tan simple, respondió Marcos, sin inmutarse. La encontraron muerta. No tenía marcas de violencia, ni signos de ahogamiento. Era como si simplemente se hubiera quedado dormida y nunca hubiera despertado. Los padres, devastados, enterraron su cuerpo aquí mismo, en la playa. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por aquí. No buscando venganza, sino algo más, algo que perdió. ¿Y qué perdió?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor del fuego. No lo sé, respondió Marcos. Pero cuentan que si te quedas aquí mucho tiempo, la sombra de la niña podría acercarse a ti, susurrándote cosas que no puedes entender. Y si tienes mala suerte, podría pedirte que la acompañes al lugar donde se encuentra ahora. Nadie habló durante unos segundos. El fuego parpadeaba, proyectando sombras danzantes en la arena. De repente, el murmullo de las olas pareció mucho más fuerte y lejano al mismo tiempo. Me estremecí, deseando que Marcos hubiera terminado su historia con un giro tonto para deshacerme de la incomodidad que sentía. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, el sol bañaba la playa con un resplandor dorado. La historia de la noche anterior parecía ridícula bajo la luz del día, y todos la habíamos olvidado rápidamente. Pasamos la mayor parte del día nadando, jugando voleibol y explorando el bosque. La playa estaba tan vacía como nos habían dicho, no había señales de otros turistas, y eso nos hizo sentir como si fuéramos dueños del lugar. Fue Clara la primera en notar algo raro. Estábamos recogiendo conchas cerca de la orilla cuando se agachó para examinar algo en la arena. ¿Qué es eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Me acerqué para ver. Era una huella pequeña, casi del tamaño de la mano de un niño. No parecía haber sido hecha por un animal, era demasiado perfecta. Parecía una huella de pie descalzo, pero pequeña, como si un niño hubiera estado caminando por ahí. ¿Será de algún niño de la zona?, dije, tratando de sonar despreocupada. Tal vez, respondió Clara, aunque parecía que no estaba convencida. La huella estaba sola, no había otras cerca. Eso nos incomodó un poco, pero decidimos no darle más importancia. Quizás se había formado de alguna manera extraña, o era una broma que algún lugareño nos había jugado. Sin embargo, esa noche, mientras estábamos alrededor del fuego, volví a pensar en la historia de Marcos. Me preguntaba si la huella podía estar relacionada con la niña que había mencionado, pero no dije nada. No quería que me tomaran por tonta, y estaba segura de que era solo una coincidencia. ¿Vamos a nadar de noche?, sugirió Hugo, rompiendo el silencio que se había formado. La idea parecía emocionante y aterradora al mismo tiempo. Después de un breve debate, decidimos que sería divertido. Nos despojamos de la ropa y corrimos hacia el agua. El mar estaba sorprendentemente cálido, y nadar bajo el cielo estrellado resultó ser una experiencia mágica. Todo estaba perfecto hasta que algo frío y suave rozó mi pierna. Me detuve de golpe, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Miré a mi alrededor, buscando a alguno de mis amigos,
pero todos estaban a varios metros de distancia. Lucía. Vamos. Gritó Clara desde la orilla, sin notar mi incomodidad. Nadé hacia ellos lo más rápido que pude, tratando de sacudirme la sensación de que algo más estaba en el agua conmigo. Cuando llegué a la orilla, me envolví en una toalla y traté de calmarme. ¿Todo bien?, me preguntó Hugo, notando mi cara. Sí, solo me asusté un poco, mentí, obligándome a sonreír. No mencioné lo que había sentido. Estaba segura de que era solo mi imaginación, alimentada por la historia de Marcos y la huella en la arena. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir en mi tienda, oí algo que me despertó de golpe. Era un susurro, suave, casi inaudible, pero inconfundible. Parecía provenir de fuera de la tienda, desde la playa. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, intentando discernir palabras en ese susurro, pero eran solo sonidos vagos, como el viento arrastrando arena. Finalmente, me atreví a salir. La noche estaba en silencio, con solo el sonido del mar rompiendo en la distancia. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara el susurro, pero no había nada. Solo la playa vacía, la fogata extinguida y las tiendas de campaña a mi alrededor. Volví adentro, tratando de convencerme de que había sido el viento. Pero a medida que cerraba los ojos, la sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Durante el día, todo parecía normal. Seguíamos disfrutando de la playa, explorando el bosque y haciendo tonterías típicas de adolescentes en vacaciones. Pero las noches eran diferentes. Había algo en la oscuridad que me hacía sentir incómoda, como si estuviéramos siendo observados. Una noche, mientras preparábamos la cena, Clara señaló algo en el bosque. «Miren», dijo, con la voz tensa. Todos seguimos su mirada y lo vimos, una figura borrosa entre los árboles. Era pequeña, como la silueta de un niño, pero no podíamos distinguir sus rasgos. Estaba demasiado oscuro, y la luz de la fogata solo la hacía parecer más surrealista. «¿Quién?», comenzó a decir Hugo, pero antes de que pudiera terminar, la figura desapareció. Nos quedamos en silencio, esperando a que volviera a aparecer, pero no lo hizo. No había sonido de hojas crujiendo ni de ramas rompiéndose. Era como si nunca hubiera estado allí. «Debe haber sido un reflejo o algo así», dijo Clara finalmente, tratando de calmar los nervios. «Sí, seguro», concordé, aunque no estaba convencida. Esa noche fue la peor de todas. Me desperté en mitad de la noche con una sensación de frío, como si el aire dentro de la tienda hubiera caído de golpe a temperaturas bajo cero. Me arropé con mi saco de dormir, pero no lograba sentirme caliente. Entonces lo oí de nuevo, ese susurro suave, como una voz que intentaba hablar pero no lograba hacerse entender. Esta vez, fue más fuerte. Me incorporé, con el corazón martilleando en mis oídos. Salí de la tienda y vi algo que me hizo congelarme en el acto. En la arena, justo al borde de la marea, había una figura. Era pequeña, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Estaba de espaldas a mí, mirando al mar. Intenté llamar a alguien, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Di un paso hacia adelante, sintiendo la arena fría bajo mis pies. La figura se giró lentamente, y pude distinguir su rostro por un breve instante antes de que se desvaneciera. Era una niña. Parecía perdida, con los ojos vacíos y una expresión de profunda tristeza. Pero lo que más me asustó fue que, cuando sus labios se movieron, el susurro que había estado escuchando vino directamente de ella. «Ven». Corrí de vuelta a mi tienda, cerrando la cremallera con manos temblorosas. No pude dormir el resto de la noche, y cuando el sol finalmente se asomó en el horizonte, me sentí aliviada como nunca antes. La tensión creció entre nosotros después de esa noche. Todos empezamos a notar cosas extrañas. Las huellas en la arena aparecían cada vez más cerca de nuestras tiendas, y en el bosque, ocasionalmente, veíamos destellos de esa figura borrosa entre los árboles. Clara estaba cada vez más nerviosa. Una mañana, mientras desayunábamos,
dijo que había tenido una pesadilla en la que la niña se le aparecía y la arrastraba al mar. Hugo intentaba calmarla, diciendo que solo era la influencia de las historias de terror que habíamos contado, pero yo sabía que era más que eso. Estábamos todos más alerta, y a medida que pasaban los días, esa sensación de ser observados no desaparecía. Una noche, después de haber intentado dormir durante horas, salí de la tienda y me dirigí a la orilla. La playa estaba desierta, pero esa sensación de frío, esa presencia extraña, estaba ahí. Me senté en la arena, tratando de aclarar mi mente. Lucía, susurró una voz a mi lado. Giré la cabeza, mi corazón se detuvo. La niña estaba allí, sentada a pocos metros de mí. Su cabello mojado goteaba sobre sus hombros, y su vestido blanco estaba empapado y sucio. Por favor, ayúdame, dijo, su voz apenas audible. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que corriera, que me alejara de ella lo más rápido posible, pero algo en su mirada me hizo quedarme. Parecía tan desesperada. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblando. No encuentro mi camino, respondió, sus ojos fijos en mí. Estoy perdida y sola. Me levanté lentamente, sintiendo que cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera. Pero antes de que pudiera reaccionar, la niña desapareció, desvaneciéndose en la bruma que comenzaba a formarse en la playa. Regresé corriendo a la tienda, despertando a los demás. Les conté lo que había visto, y aunque al principio me miraron con escepticismo, el miedo en mi voz los convenció. Decidimos que era hora de irnos, pero Marcos insistió en esperar hasta la mañana. No podemos simplemente salir corriendo en medio de la noche, dijo. Podríamos perdernos en el bosque. Esperemos a que amanezca y luego nos iremos. Nadie estaba realmente de acuerdo, pero no tuvimos más opción que aceptar. Pasamos el resto de la noche en vela, con la fogata encendida y los ojos bien abiertos. Cuando finalmente amaneció, recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos. Clara fue la última en salir de la tienda. Parecía pálida, con los ojos hundidos y el cabello desordenado. No dormí nada, dijo. Solo, no puedo seguir aquí. Comenzamos a caminar hacia el coche, que habíamos dejado en un camino de tierra a unos kilómetros de la playa. Pero el bosque parecía más oscuro de lo que recordaba, y el sendero, que había sido claro al llegar, ahora estaba cubierto de ramas y hojas secas. Después de lo que parecieron horas de caminar, Clara se detuvo de golpe. No es por aquí, dijo, mirando a su alrededor. Nos hemos perdido. Mi estómago se hundió. Sabía que estábamos caminando en la dirección correcta, o al menos eso pensaba. Pero ahora, al mirar a mi alrededor, todo parecía diferente. Los árboles parecían más altos, más juntos, y el aire estaba cargado con un olor extraño, como a sal y podredumbre. Tenemos que regresar a la playa, dijo Hugo, tratando de mantener la calma. Es el único punto de referencia que tenemos. No queríamos volver, pero no teníamos otra opción. Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar de regreso. Pero cuanto más avanzábamos, más difícil parecía orientarse. Los árboles parecían moverse, y el camino que habíamos tomado antes desaparecía detrás de nosotros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la playa. Pero algo estaba mal. El sol ya estaba bajo en el horizonte, y la marea estaba más alta de lo que debería estar a esa hora. Esto no es normal, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. De repente, Clara gritó. Todos giramos la cabeza hacia ella, y lo vimos, la niña estaba allí, en la orilla, mirándonos fijamente. Pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras a su alrededor, sombras borrosas que se levantaban de la arena como si estuvieran saliendo de sus tumbas. La playa, que durante el día era un refugio de paz, se había transformado en un escenario de pesadilla. Las sombras que rodeaban a la niña parecían flotar, sus formas difusas y oscuras, como si estuvieran hechas de humo y arena. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. El aire estaba pesado, y el silencio era tan profundo que el sonido de las olas se sentía distante, y real. ¿Qué es esto?, preguntó Hugo,
su voz quebrada por el miedo. No tuve tiempo de responder. La niña avanzó hacia nosotros, sus pies apenas tocando la arena. Cada paso que daba parecía arrastrar un rastro de oscuridad, como si la luz misma evitara tocarla. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz sonando como un eco lejano. Este no es su lugar. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No sabía qué decir, qué hacer. No podía apartar la vista de sus ojos, tan vacíos y tristes. No queríamos, comencé, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Me llevaron, y ahora estoy perdida, continuó la niña, sin prestar atención a mis palabras. Ellos me llevaron, y no puedo encontrar el camino de regreso. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, rodeándonos lentamente. Podía sentir su fría presencia, como si estuvieran drenando el calor de nuestros cuerpos. El pánico comenzó a apoderarse de mí, y supe que si no hacíamos algo, no saldríamos vivos de esa playa. Tenemos que irnos, dijo Clara, su voz temblando. Por favor, déjanos ir. Pero la niña no respondió. Sus ojos vacíos se clavaron en mí, y por un momento, sentí como si estuviera mirando dentro de mi alma. Llévame contigo, susurró. Esa simple petición, dicha con una voz tan inocente, me heló la sangre. No sabía qué significaba, pero sabía que no podía cumplir con su deseo. No podemos, dije, con la voz apenas audible. Lo siento, no podemos. La niña no se movió, pero las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse, apretando el círculo en torno a nosotros. La desesperación en su rostro se transformó en algo más oscuro, algo que no podía comprender del todo. Entonces, no se irán, dijo, su voz ahora llena de una amenaza sutil pero palpable. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Miré a mis amigos, buscando alguna señal de lo que debíamos hacer, pero todos estaban tan paralizados como yo. Las sombras ya estaban a pocos metros de nosotros, y su fría presencia me hizo temblar de terror. Fue entonces cuando Marcos, el más callado del grupo, hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, apartándose de nosotros, y se dirigió directamente a la niña. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que podía ver en sus ojos. La niña lo miró fijamente, y por un momento, las sombras se detuvieron. Solo quiero irme a casa, dijo ella, con la voz quebrada. Pero no sé cómo. Ellos me tienen atrapada aquí. Marcos asintió lentamente, como si comprendiera algo que nosotros no. Te ayudaremos, dijo, y por un momento pensé que estaba loco. Pero tienes que decirnos cómo. La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Las sombras alrededor de ella se desvanecieron un poco, como si retrocedieran ante la posibilidad de ser liberadas. Hay un lugar en el bosque, comenzó a decir, pero su voz se apagó cuando una de las sombras, más grande y oscura que las demás, se levantó detrás de ella. Sin pensarlo, corrí hacia Marcos y lo agarré del brazo. «Tenemos que salir de aquí», le grité. Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra más grande se abalanzó sobre la niña, envolviéndola en una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su grito resonó en la noche, un sonido desgarrador que me hizo retroceder, soltando a Marcos en el proceso. La oscuridad comenzó a extenderse, devorando la playa a nuestro alrededor. Sabía que si no hacíamos algo, nos tragaría a todos. Grité a los demás que corrieran, y todos comenzamos a retroceder hacia el bosque, con el corazón a punto de estallar. Pero la oscuridad nos seguía, avanzando con una velocidad aterradora. Parecía tener vida propia, como si estuviera decidida a atraparnos. Hugo tropezó y cayó, y por un momento pensé que la oscuridad lo alcanzaría, pero Marcos lo levantó justo a tiempo. Corrimos sin mirar atrás, adentrándonos en el bosque. Sabíamos que estábamos perdidos, pero no teníamos otra opción. La oscuridad parecía detenerse en la linde del bosque, como si no pudiera seguirnos, pero no nos detuvimos hasta que no pudimos más. Finalmente, caímos al suelo, agotados y aterrados. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el latido acelerado de nuestros corazones. ¿Qué era eso?,
Preguntó Clara finalmente, rompiendo el silencio. No lo sé, respondí, tratando de calmarme. Pero tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. No podemos quedarnos. A pesar de estar exhaustos, sabíamos que teníamos que seguir adelante. La oscuridad en la playa parecía contenerse, pero el peligro no había desaparecido. Las palabras de la niña resonaban en mi cabeza. Hay un lugar en el bosque. ¿A qué se refería? ¿Podía ser ese lugar nuestra única salvación? Nos levantamos, y con el poco aliento que nos quedaba, decidimos adentrarnos más en el bosque. No teníamos otra opción, la playa ya no era un refugio seguro. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado, como si el bosque estuviera vivo y observándonos. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, llegamos a un claro. En el centro había una estructura vieja, casi en ruinas. Parecía una especie de altar, cubierto de musgo y enredaderas, pero aún visible bajo la luz tenue de la luna. Debe ser aquí, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. Nos acercamos al altar con cautela. Había símbolos grabados en la piedra, pero ninguno de nosotros los reconocía. Había algo oscuro en ese lugar, algo que no podíamos comprender, pero también sentí que era la clave para salir de allí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, su voz temblando. No lo sé, respondí, mirando a los demás. Pero creo que ella quería que viniéramos aquí. De repente, el aire a nuestro alrededor comenzó a moverse. Las hojas crujieron bajo nuestros pies, y un viento frío nos envolvió. Sentí que la presencia de la niña estaba allí con nosotros, y supe que teníamos que hacer algo. Marcos se acercó al altar, y sin decir una palabra, colocó su mano sobre la piedra. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz suave, y el viento se detuvo de golpe. De repente, un susurro se alzó en el aire, la voz de la niña. Esta vez, era clara y comprensible. Gracias, dijo, su voz llena de alivio. La luz en los símbolos se intensificó, y una bruma suave comenzó a rodear el altar. Sentí que el aire se aclaraba, y por primera vez en días, una sensación de paz nos envolvió. Creo que, lo logramos, dijo Hugo, su voz llena de asombro. La bruma se disipó lentamente, y con ella, el altar se desvaneció, dejando solo el claro vacío. Sabíamos que lo que fuera que estaba atrapando a la niña en ese lugar había desaparecido. Con el amanecer asomando en el horizonte, encontramos nuestro camino de regreso al coche. El bosque, que antes parecía un laberinto, ahora se sentía diferente, como si nos estuviera guiando hacia la salida. Llegamos a la playa, pero la oscuridad había desaparecido. La marea estaba baja, y el sol comenzaba a iluminar el horizonte. Sin mirar atrás, subimos al coche y partimos. Nadie dijo una palabra en todo el camino de regreso a casa. Todos estábamos demasiado cansados, tanto física como emocionalmente. Sabíamos que lo que habíamos vivido era real, pero ninguno de nosotros quería hablar de ello. Lo que había pasado en esa playa quedaría enterrado en nuestros recuerdos, un secreto que llevaríamos con nosotros para siempre. Sin embargo, no pude evitar mirar atrás mientras nos alejábamos. La playa, ahora bañada en luz, parecía tan tranquila, tan inocente. Pero sabía la verdad. Sabía que, en algún lugar de esa playa, la sombra de la niña había encontrado su descanso final. O eso quería creer.